viene de la mano de Manuel Estrada, que nos va a hablar sobre ufología. No sé si muchos sabréis lo que es o lo que no es. De todas formas, él nos lo va a explicar ahora. Él es un psicólogo titulado en medicina tradicional china, dietética, acupuntura, hipnosis clínica, etc. Conferenciante, locutor radiofónico y un estudioso de las interrelaciones de las emociones humanas y del pensamiento, así como las reacciones bioquímicas. En esta búsqueda le ha llevado a crear lo que él llama la escuela universal. Pues nada, yo no me voy a extender mucho más y os voy a dejar con él, que nos va a hablar sobre la ufología, con Manuel Estrada. Un fuerte aplauso. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. Voy a intentar de alguna manera poder miraros, lo que pasa es que este foco me ciega, pero es muy importante que podamos intentar interactuar a la hora de poder compartir esta información que me parece muy importante y que nos sirva a la vez como plataforma de conocimiento y de crecimiento interior. Creo fundamental que podamos interactuar. Al margen de que yo tenga aparentemente la responsabilidad de conducir esta experiencia de comunicación, creo necesario el hecho de que en cualquier momento me podáis interrumpir, porque lo que vamos a tratar no es exactamente un tema vinculado a la ufología, aunque lo parezca, ya que yo no soy ufólogo y nunca he pretendido serlo. Es un tema extremadamente complejo, aunque aparentemente sea esta ciencia que busca entender el complejo fenómeno ovni y la hipotética existencia detrás de él de humanidades no humanas, valga la redundancia, o de seres de origen extraterrestre. Y son cosas absolutamente distintas. Lo que ocurre es que ha llegado un momento en mi vida en que me quiero atrever a hablar abiertamente de lo que desde hace muchísimos años ocurre en mi mundo, en mi propio universo, y no por el hecho de que esta experiencia puede resultar necesaria, ya que lo que se vive interior y personalmente no debe de trascender, no tiene sentido que trascienda, a no ser que puede haber una serie de matices de información o de respuestas que puedan ayudar a la mayoría a comprender ciertos paradigmas, ciertas realidades y ciertos aspectos de la vida del ser humano, de la realidad de este mundo, de esta humanidad y de qué somos nosotros. Y permitidme que os afirme, a temor de equivocarme, que probablemente el fenómeno ovni y la realidad extraterrestre está detrás de todas estas grandes preguntas acerca de nuestra propia existencia y de nuestra propia realidad. Yo había traído una serie de imágenes y de vídeos, pero ha habido problemas técnicos que mi compañero y amigo está intentando solucionar. No es lo más importante. Decía al principio que incluso la experimentación cercana de un fenómeno determinado no quiere decir que nos permita creer en el mismo. Yo recuerdo, hace bastantes años, tendría yo unos 16 años, que me voy a apartar porque mi cráneo me impide. Bueno, yo tengo actualmente en mi poder unas 8.000 fotografías, 8.000 o 10.000 fotogramas de estos objetos, y son fotogramas logrados por mí. La mayoría de este tipo de imágenes pueden parecer aparentemente difusas o confusas. Hay algunas más claras, otras menos claras, pero tienen una respuesta, una razón de ser, según ellos. Ahora explicaré poco a poco por qué digo según ellos y no según mi propio punto de vista. Y es que estos objetos se invisibilizan aparentemente tras una cortina de rayos infrarrojos, una especie de envoltura, una capa, una especie de energía infrarroja que impide que sean vistos. Y de esta forma consiguen fácilmente estar encima de nuestras ciudades, encima de campamentos militares, encima de todo tipo de centrales nucleares o encima de cualquier casa, de cualquier persona, para poder hacer un seguimiento por motivos muy complejos y sumamente interesantes, lo cual significa claramente de que pueden estar aquí mismo y no seamos capaces de verlos. De hecho, hay una enorme gama de campos de energía que no percibimos, pero eso no significa que podamos negar su existencia. Están ahí. También es verdad que hay y están utilizando décadas atrás bases submarinas, bases intraterrenas y esos fenómenos de mimetismo, esa capacidad tecnológica para pasar desapercibidos. Pero lo más interesante, ya que estos fotogramas todos proceden de vídeos, y yo, ahora que me quiero atrever a compartir esta información con todo el mundo, con un solo propósito. O sea, yo no tengo ningún interés en convencer a nadie absolutamente de nada. No lo necesito.
y el mercadeo de ideologías no me satisface en absoluto. Lo único que me interesa es ayudar a evitar el provincianismo mental, si se me permite la expresión, y favorecer la adquisición de un pensamiento universalista. La idea de que no somos terrestres, de que somos apátridas y somos extranjeros en este mundo y que probablemente procedamos todos, sin excepción, del cosmos, de un cosmos desconocido, pero increíble, y que entre muchas razones, esa familiaridad que nos vincula con estas humanidades extraterrestres explica el por qué se encuentran aquí y sobre todo en esta década, en esta época y en este siglo. Hay una historia que se refiere o explica por qué muchas veces no somos capaces de admitir determinadas realidades. Se utiliza la palabra creer. Yo creo en esto o dejo de creer. Eso es una falacia. No se puede creer en nada, solo se puede investigar. Solo se puede adquirir información en base a la experimentación, a la búsqueda de respuestas a través de la investigación de campo. Creer es algo subjetivo, creer es algo intangible, creer no vale para nada, pero creer en nada. Y las creencias pertenecen al mundo del subconsciente, al mundo de la especulación mental. Entonces, hoy en día nadie puede decir yo creo en los ovnis o creo en los extraterrestres o no creo. No, tenemos o no tenemos información. Pero muchas veces esa información que existe puede que se estrelle contra las grandes murallas mentales de los prejuicios, del miedo a lo extraño, a lo extraordinario y de las reservas de perder nuestra privacidad territorial. Porque es muy evidente que no vamos a admitir fácilmente que nadie venga a casa, llame y diga, vengo a cambiar tus normas, a cambiar tus leyes, a decirte que estás equivocado. Y seguramente sea quien sea, lo vamos a expulsar. Ahí tenemos una de las razones por las que no se muestran públicamente, entre otras. Pero vamos a empezar desde el principio. Creo que nadie puede negar la existencia del fenómeno ovni. Desde el punto de vista fenomenológico, sea este, como dicen sus siglas, o que corresponda a los supuestos objetos volantes no identificados, u OSNI, objetos submarinos no identificados. Hoy nadie puede negar esto. Ahí, si se puede ver la imagen con precisión, podemos captar aparentemente una forma central más compacta, más densa y una aureola de energía de forma ovoidal que envuelve al objeto. Sí, disculpa. Van a poder verse imágenes mucho más claras, pero sobre todo lo más espectacular son los vídeos. Quería decir también que yo pongo a disposición de cualquiera de vosotros tanto las imágenes como los vídeos, todos sin ningún tipo de intención ni de interés, por si os parece interesante investigarlos, juzgarlos o lo que os parezca más oportuno. Porque este material, aunque es mío, desde el punto de vista de mi autoría, entiendo que no me pertenece a mí, que pertenece a todo aquel que tiene curiosidad por saber. Resulta que hubo un tiempo en que un hombre de fe, pero enfrentado a sus propias dudas y atormentado por su enorme naturaleza demasiado humana, cercana estaba de él la muerte y tenía miedo porque pensaba seguramente mis talentos, mis virtudes, mis méritos no son suficientes. En el vídeo se ve mucho más claro, pero lo que pasa es que está muy empleada la imagen, pero son objetos muchas veces de formas curiosísimas, tamaños extraordinarios, que poco a poco vamos a ir viendo si somos capaces de arreglar esto. Y como iba contando, este hombre tenía miedo por la cercanía de la muerte. Pensaba, seguramente voy a ir al infierno. Entonces se le ocurrió, en su ingenuidad, tratar de salir a los caminos para encontrar al diablo y sobornarlo. Así que, en su peregrinaje, fue a un monasterio y llamó, y le abrieron unas monjas. ¿Qué deseas? ¿Conocen ustedes al diablo? Estas espantadas casi lo matan. Lo expulsaron a palos. Él huyó y después preguntó a otro templo y los monjes hicieron lo mismo. Preguntó a la ciencia si conocían al diablo. La ciencia comenzó una perorata filosófica indigerible y él se sintió más turbado.
más turbado, perdón, que parece un juego de palabras. Turbado, quería decir turbado. Joder, ha sido un error. Turbado. Ha sido un error. Y preguntó a la poesía, preguntó a todas las criaturas que vio. Y al final, confundido, se fue y se sentó en un cruce de caminos. Estaba sediento. De repente se acerca un mancebo, alto, elegantemente vestido, bello, y le dice, ¿quieres agua? Y él contesta, sí, la verdad, estoy sediento. Y le ofrece un cuenco con agua fresca. La bebe y cuando termina le pregunta, ¿y quién eres? Él dice, yo soy el diablo. Y entonces se sintió completamente turbado. Y dice el diablo, ¿de qué te extrañas si solamente has preguntado a mis enemigos? Esto ocurre siempre a la hora de entender cualquier realidad, la que se ha hablado anteriormente con Óscar Fábregas o la anterior con nuestros compañeros. Todo existe. En el universo hay más realidades de las que imaginamos, muchas más de las que imaginamos. Nuestro espectro de visión es tan limitado que como mínimo tendríamos que callarnos solemnemente ante la sublime ignorancia que nos caracteriza. Y esto es cierto. Y eso ocurre también con el fenómeno ovni, que no tiene muchas veces nada que ver con el fenómeno extraterrestre. Pero, ¿de dónde surge esto? Porque yo no soy ufólogo, pero sí tengo una vinculación directa con este tipo de fenómeno y este tipo de seres. Desde niño. Y nunca he hablado abiertamente de esto. De hecho, la complejidad de mi infancia y la cantidad de experiencias absolutamente extraordinarias a las que me vi expuesto me obligaron a entender que tenía que estudiar aquello que afecta a la mente humana y a la psicología para no volverme loco o comprobar que no lo estaba, cosa que aún no he sabido del todo. Pero sí que siempre he intentado entender que quizá estas realidades, independientemente de mi estado mental, eran ciertas. De ahí la importancia de los testimonios gráficos o de los vídeos. Me acuerdo perfectamente, como todos vosotros, que en mi infancia tenía sentimientos de extranjería incomprensibles, porque no era normal. Era una persona absolutamente normal, entre comillas. ¿Por qué me sentía extraño, como os pasa a vosotros? ¿Por qué me sentía absolutamente ajeno a este mundo? ¿Por qué tenía esa añoranza, a veces, de las estrellas, de la luna? ¿Por qué miraba con tanta noctambulidad el cielo? ¿Por qué me sentía fuera de todo esto? Y como también os ha pasado a vosotros, poco a poco fui iniciando un camino de introspección, de búsqueda interior. De hecho, los únicos caminos que conducen a la verdad están siempre dentro de la mente humana. Y únicamente son los más fiables, no del cerebro, que está afectado por un sinfín de patologías, de la mente humana. La mente es algo prodigioso, desconocido y misterioso que se encuentra en lo más profundo del cerebro. Y tendríamos que intentar diferenciarlos. La mente del cerebro, incluso de nosotros mismos, ya que la mente es un préstamo, un regalo que se nos ha dado para poder avanzar intelectual y cognitivamente en este mundo. Pero lo que iba diciendo, empezaron pronto las experiencias extrañas, el hecho de aparecer en casa seres, de aparecer en casa todo tipo de hipotéticos espectros y de comprobar fenómenos o de vivir fenómenos que no eran comprensibles ni normales. Luces, entidades, sonidos extraños, hasta que poco a poco me di cuenta de que eso era real. Con 14 años formé un grupo de búsqueda en la provincia de Córdoba, de donde soy nativo. Y formé un grupo por el cual empezaron a producirse fenómenos de contactismo a través de la escritura automática. Eran años en los cuales este tipo de fenómenos eran muy habituales. La búsqueda de respuestas a través de estos sistemas de comunicación. Y es curioso porque se empezó a recibir todo tipo de confirmaciones de lo que llamaban fenómenos de contacto visual en el primer tipo, fenómeno del primer tipo, del segundo tipo. Y en un año, teniendo yo 16 años, ocurrió una confirmación de un hipotético encuentro con una de estas naves, al cual acudimos 20 personas, 20, de diferentes edades y de diferentes lugares de la provincia de Córdoba, desde mis 16 años hasta algunos miembros del grupo con 40 y tantos años. Y efectivamente
del cortejo de estrellas, como si fuera una especie de uva, se cayó una estrella, aparentemente, y se situó como a unos 2 metros sobre un cerro. Un objeto totalmente como los que podríamos, si se arregla esto, ver. Un objeto como 2 platos invertidos, que se posicionó como a unos 2 metros de un cerro y de cuya panza brotó una especie de luz sólida, una luz compacta. Y del interior del mismo, no sé cómo, surgen 2 seres muy altos, a mi parecer, entre 1,90 o 2 metros aproximadamente. Lo que yo sentí, aunque estábamos a cierta distancia, fue como cuando éramos pequeños, habíamos hecho alguna trastada y nuestros padres nos reñían. Sentí vergüenza, respeto, asombro por algo que emanaban. Eran físicamente como normales, salvando la altura, la belleza y la indumentaria, pero había algo extraño que rodeaba a esas personalidades. Y ahora me he dado cuenta de lo que es, después de los años. Sé que esto no es posible fotografiarlo, ni visualizarlo, pero les envolvía espiritualidad, energía espiritual. Era una asombrosa espiritualidad, lo que envolvía a estos 2 individuos, con permiso. Y eso me impresionó, pues lo que iba a decir es que tras los años, después de esta experiencia, solamente 2 miembros, 2 únicamente, de ese grupo siguen creyendo, siguen buscando y siguen en el camino. Los demás recuerdan que eso ocurrió, pero no le dan más importancia. Por eso, creer no siempre depende de lo que vemos, sino de lo que queremos aceptar, en base a esos temores. El fenómeno extraterrestre es absolutamente real y más allá de todas las especulaciones existentes actualmente en el mundo de la ufología, que a mí no me interesa entrar de lleno en ellas porque no soy ufólogo y además en estos temas hay una excesiva bibliografía existente, no voy a descubrir nada nuevo, ni es mi intención, no voy a entrar en la supuesta existencia aparentemente de seres de origen negativo, de naturaleza un tanto agresiva, como los llamados grises reptilianos o los seres que supuestamente se les vincula a la antigua Mesopotamia, responsables de una serie de caos en el mundo, del control a través de las sociedades secretas de nuestra población mundial. No voy a entrar en eso porque creo que todo eso obedece a razones de una sistematizada manipulación social por parte de algunos gobiernos. Lo que sí voy a intentar compartir con vosotros es el sentido de mi experiencia, por qué y para qué me parece importante. Este mundo, este propio planeta, nuestra casa temporal, es parte de una inmensa realidad universal, de un inmenso cosmos, totalmente formado, como sospecháis o intuís, formado por miles, tal vez de millones, de mundos habitados. Lo que la ciencia visible, lo que la ciencia de vitrina, lo que la ciencia de medios de comunicación expone, es solamente aquello que interesa a algunas instituciones, no es lo que sabe. Seamos conscientes, no seamos ingenuos. Lo que la astronomía, la astrofísica o cualquier otra ciencia que pretende socializar el conocimiento del universo, lo que está haciendo es simplemente seguir manipulando a la población mundial. Saben más de lo que están afirmando, desde hace muchísimo tiempo. Hay una excesiva preocupación por parte de estos seres sobre el comportamiento infantil, militarmente hablando, de nuestros propios gobiernos. De hecho, se les ha visto últimamente en centrales nucleares, se les ha visto en todo tipo de instalaciones militares, se les ha visto incluso derribando en el aire, en vuelo, misiles, cabezas de misiles, y hay pruebas suficientemente documentadas sobre esta preocupación por parte de dichos seres en torno a lo que está ocurriendo militarmente, porque es obvio de que nuestra irresponsabilidad va a ello y va a más. Vamos a hacer algunos ejercicios de imaginación, solo de imaginación. Tomemos en cuenta, además, de que el ser humano es una estructura muy compleja que va mucho más allá de lo que la anatomía fisiológica define y que probablemente tengamos una serie de otras estructuras prodigiosas que obviamos a veces. Tomemos en cuenta de que tenemos órganos sensoriales de carácter físico, como la vista, el oído, etcétera, y que probablemente podamos tener otros órganos de percepción extrasensorial, ya que somos seres mentales, como también la intuición o la imaginación. Si eso es así,
Vamos a utilizarla. Vamos a utilizar la imaginación sin menospreciarla, sin esa especie de creencia de que todo lo que se imagina es absolutamente irreal. Falso. La imaginación es otra característica de la mente humana, al igual que la empatía, o el amor, o la amistad, o la generosidad. Son características prodigiosas de la mente humana que están en desuso por el hecho de nuestro materialismo, pero que deberían de intentar desarrollarse. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con lo que quiero explicar. Por una cosa muy sencilla que voy a intentar abreviar. ¿Sabéis por qué no somos felices? ¿Sabéis por qué no encontramos la felicidad realmente? Porque la inmensa mayoría somos capullos. Pero porque el sentido de una flor es florecer. Y si no lo hace, se encapsula, se encapulla. Y el ser humano es una flor extraordinaria. Pero claro, está el problema subyacente en el miedo de ¿y si un abejorro social viene y me despétela, me elimina los pétalos? ¿Y si cualquier tipo de insecto llega y me aborda y me altera y me... el miedo? Y tenemos que intentar entender todo esto. Es muy importante. Entonces, ¿es posible que el universo sea un organismo viviente? ¿Un macroorganismo? ¿Es posible, además de que la Tierra sea una entidad no humana de carácter adimensional? El hombre tiene la costumbre de definir como real aquello que admite según sus creencias y la ciencia de turno. El hombre cree que es una entidad aquello que está más o menos ponderado por la ciencia. Pero ¿sería posible entender que a lo mejor los planetas, los astros, son entidades de alguna manera que cobijan a otras entidades menores que son los seres humanos que habitan temporalmente en ellos? ¿Es posible que seamos un microuniverso, como postula la filosofía más milenaria, y que el cosmos sea un macrouniverso? ¿Es posible que estemos hechos a imagen y semejanza de ese cosmos? ¿Es posible que tengamos los llamados 225 genes de origen desconocido, el sello de Dios, como dice el Génesis, capítulo 1, lo hizo a su imagen y semejanza? ¿Es posible que en el fondo, estén preocupados porque nosotros podemos estar infectando uno de esos organismos vivientes a nivel universal, la Tierra? ¿Y qué ocurriría si este planeta finalmente se infectara? Si experimentase una especie de cáncer atómico o nuclear, o incluso por la excesiva producción de neuropéptidos cerebrales que son energía negativa. ¿Sabéis que ya la ciencia ha comprobado que esa energía negativa existe? Lo que pasa es que no habla abiertamente de ello. Que esa energía negativa es real y que la produce el cerebro cuando tiene una carga negativa, que es el miedo, la culpa o la indignidad. Por lo tanto, si finalmente este mundo pudiese tener cáncer por nuestra excesiva militarización, es posible que hubiera una metástasis y que esa metástasis afectara al sistema solar y de paso al resto de órganos de la galaxia, Andrómeda. ¿Es posible que eso fuera así? Como ellos dicen o me dicen. Y que por lo tanto estén intentando sutilmente evitar nuestra irresponsabilidad, nuestra tozuda carrera hacia la necedad. Y que por ello no pueden, evidentemente, imponer ni colonizar. Una de las razones por las cuales no se muestran públicamente es por la que dije al principio, la que insinué: nadie abre la casa a un extraño, nadie. Y si lo hace con intenciones extrañas también al mismo tiempo. La segunda razón por la que ellos dicen que no pueden es que hay una suerte de leyes universales respecto de cómo convivir con el resto de los hermanos menores, nosotros, que determina que no pueden en ningún momento, bajo ningún concepto, y establecer un contacto con una humanidad tan tendente como la nuestra a divinizar todo lo que es supremo, superior o extraordinario. Todos los fenómenos marianos tienen que ver con la fenomenología extraterrestre, todos, sin excepción. Todos los fenómenos que tienen una vinculación directa o indirecta con la marianología, igualmente. El nacimiento de todas las religiones tiene que ver con la influencia directa o indirectamente de estos seres que fueron confundidos con dioses o semidioses. Y no puede ser, tenemos que madurar. Un hombre inteligente no manipula a otro, aunque sea su hermano menor, y son seres inteligentes. Segunda razón, el respeto por nuestra propia soberanía y nuestro estado actual.
La tercera razón es porque, y este es el punto al que yo quería llegar, están esperando que se produzca un consenso mental, lo que llaman popularmente la masa crítica. Si en una casa hay 10 miembros, necesitan que 6 estén de acuerdo en que suceda la última edad de la Tierra de la cual quiero hablar, la última edad del mundo, que tenía que haber sucedido hace muchísimo tiempo. Pero claro, no resistimos. Como dice una poeta francesa, el hombre no tiene miedo a la oscuridad, teme su luz interior. Y claro, somos tan egoístas que hasta incluso nos negamos nuestra propia esperanza y nuestra propia salvación. En cuanto eso suceda, en cuanto ocurra esa masa crítica, si, según dicen, intervendrán. No sé si estáis viendo algunas imágenes. Pon por ejemplo, este vídeo. Perdón que interrumpa la narración, pero este vídeo, hace 2 meses, 8 de la tarde, en un pueblo de la provincia de Córdoba, previo aviso de que iban a pasar, pero no iban a pararse. Aquí arriba, en la parte superior, por favor. Velocidad estándar. ¿Se ha visto algo? Sí. Velocidad estándar. Pero si se detiene la imagen y se amplía, es un objeto perfectamente visible. Muchas veces me dicen, ¿pero cómo solamente los ves tú? Cuento un caso para entender por qué. 24 de diciembre de este mismo año estaba con mi mujer y mi cuñada en la calle Larios, en Málaga, y teníamos intención de ir al puerto, tuvimos que pararnos en un semáforo, y en ese momento no sé por qué, había una multitud de gente en la calle, no sé por qué, se me ocurrió mirar al cielo y vi una esfera blanca a unos 4.000 metros de altura, plateada, grande, que empezó a avanzar hacia nuestra dirección, se detuvo en nuestra vertical y estuvo durante unos 4 minutos. Se alejó a una velocidad endiablada. Acto seguido aparece un rombo que empieza a girar sobre sí mismo. Los 3 estábamos como embelesados mirando hacia arriba y nadie imitó nuestro gesto. Nadie. Una de las razones por las cuales no se ven es porque nadie ve ni quiere ver. Después está la velocidad. Por ejemplo, no sé si en este es donde salen las 3 nodrizas. ¿La veis? Salir de la sierra. Ponlo otra vez, por favor. En cadena. Son 3 nodrizas. Si se detiene la imagen y se amplían, son 3 naves tubulares enormes. Esto está obtenido con un simple móvil. Yo siempre hago esto con un móvil. No tengo otra aparatología. Pero, insisto, que cedo estos vídeos gratis, sin ningún interés, a cualquiera que quiera analizarlos y que me diga qué es. Porque lo que sí puedo asegurar es que en el 80% de las ocasiones no los veo materialmente. En algunas ocasiones sí. En algunas ocasiones sí se produce un contacto mucho más íntimo. Pon uno de noche, por favor. Por ejemplo, hace 4 meses, 11:30 de la noche. Pero no sé si se pudiera apagar la luz. Se ve bien. En la playa en Benalmádena. Era muy difícil poder, ahora aparecerá mejor. Se burlan de la gravedad. Es muy difícil poder, a veces, y cedo el vídeo. Es decir, que yo no tengo ningún interés en manipular ni engañar porque no busco nada con esto. Solamente, para mí es muy importante, ahí se detiene 5 por 5, se hace mucho más visible y después, no sé cómo, se acabó. Al final, después aparecerán mucho más cerca. Hay otros que he obtenido justo frente a mi balcón, como este, por ejemplo, este de aquí, pero este es más difícil verlo, pero también se ve perfectamente la esfera. Haría falta... ¿No se aprecia? Sí, se aprecia. No, pero no se aprecia. No se aprecia. Es ese punto. 4 de la madrugada. 4 de la madrugada. En una ocasión incluso, no hace mucho, este verano pasado, eran las 3 de la tarde, estaba sentado en el comedor y de repente escuché mentalmente, estamos aquí. Descorrí la cortina y había... ¿Perdón? Sí. Y había
frente a mí un objeto que también está en una de las imágenes que he traído, un objeto romboidal enorme entre los bloques de viviendas, visible, totalmente visible. Eso fue alucinante, pero más alucinante para mí fue que nadie se percatara de ello. O al azar, es que esto fue también hace unos 3 o 4 meses, 12 del mediodía, la velocidad a la que pasan, no sé si aparece al final, velocidad crucero. Según un amigo mío, comandante de Iberia, que ha investigado alguno de estos vídeos, 30.000 kilómetros por hora, según estima él. Pero son casi 1000 vídeos, y yo, o enteros, o un paquete, los cedo gustosísimamente. ¿Por qué? Porque creo que es muy importante evitar el provincianismo, como dije al principio. Porque creo que es muy importante evitar el sentimiento excesivamente patriota o nacionalista o racial o enraizado en un único lugar, en un único pensamiento, en una única idea. Porque creo que ha llegado el momento, como ellos dicen, de que florezca el capullo humano, con perdón de la vulgaridad del término. Porque es que es importantísimo que eso ocurra. Porque según parece ser, la humanidad ha llegado a un momento en que tiene que aceptar su relación con el resto del universo. Parece ser que se nos robó nuestra historia hace miles de años. Y esto es uno de los intereses de la escuela que yo he creado precisamente, que es tratar de intentar de una manera objetiva y humilde compartir esa información acerca de qué ocurrió hace miles de años y por qué el mundo fue apartado del resto de la familia cósmica, aparentemente. Y ocurrió ese hecho. Hay grandes mitos de una edad de oro antigua, hay grandes historias perdidas que hablan de que nuestra humanidad sufrió hace miles de años un hurto, un robo, de su propia historia, como digo, y de su propia capacidad de evolucionar. Pero quería hablar de estas edades, independientemente del hecho de que podamos ser todos distintos, desde el punto de vista cultural y racial, todos estamos abocados individualmente a atravesar 7 edades mentales, y ellos están aquí porque nos estamos acercando a la última, la más necesaria. Primera edad, a la que aparentemente todos los seres humanos están abocados, la más elemental, la edad primitiva, en la cual lo único que importa es la supervivencia. Hay muchas personalidades actuales que están absolutamente enraizadas en esta edad básica. La segunda edad, la edad de las conquistas. El hombre, cuando ya entiende la importancia del alimento, expande el territorio para asegurar más y más y más poder. Después sucede la tercera edad. Es una vez que estamos hartos de comer y hartos de poder, nos dedicamos al existencialismo, que no es ni bueno ni malo, es inevitable, aparentemente. ¿Pero qué ocurre? Llega un momento en que las 3 edades se colapsan a sí mismas. Las 3 edades por sí solas son incapaces de satisfacer a la flor que duerme en el capullo humano. Y llega una crisis, las benditas crisis tan malamente entendidas, que provoca el nacimiento de la 4ª edad en la mente humana, la filosofía, el pensamiento propio. Ya no me basta el mundo que conocía, ya no puedo pensar como antes, ni sentir como hace un tiempo. Ya no quiero los mismos hábitos, ni las mismas amistades. Algo me ocurre, estoy roto por dentro. Y llega la necesidad de provocar un cambio. Abandonamos matrimonios, abandonamos empresas y compromisos. Y surge eso. Inevitablemente aquel que empieza a pensar por sí mismo se separa de la masa y se automargina inevitablemente. La época crística, la época del despertar interno. El Buda, el que despierta. Y eso provoca inevitablemente algo muy importante, el florecimiento, la sabiduría. Aquel que se abre se derrama, inevitablemente. ¿Sabéis que solamente suena un cántaro vacío? Y que cuando el cántaro está lleno de contenido no suena. La humildad, la edad de la sabiduría. Pero inevitablemente se caracteriza porque el hombre empieza el hombre no sexualmente, el hombre como raza, como civilización. El hombre empieza, pues, a ser como piensa y a actuar como siente. La época de la coherencia, de la plenitud, a pesar del mundo y de lo políticamente correcto. ¿Y qué ocurre con esa edad? La edad de la sabiduría, que es inevitable ser y no repartirse. Hay solo 2 tipos de personalidades, solamente 2. La fuente y el estanque. La fuente es la flor abierta y el estanque es el capullo, cerrado por el miedo. Y hay muchos seres humanos encapullados y algunos que ya están en esa tesitura. ¿Me abro o no? Hablo a nivel individual y a nivel planetario. Y
evidentemente, cuando el hombre sabio se da cuenta de esto, se derrama, como decía, y empieza el servicio, la entrega a proyectos como estos, la entrega por vuestra parte y por parte de todos nosotros. O sea, lo que a Jesús, por ejemplo, aquí presente, le mueve no es el interés, es la necesidad del parto. Es un parto interno, continuamente, está siempre pariendo. Pariendo, 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 pariendo. Es el ser embarazado de esa sabiduría que tiene que derramarse continuamente. Y la última edad. Y muchos de los que estáis aquí presentes sois conscientes de esa última edad. La edad del contacto con lo extraordinario. Sea el amor, sea el sueño, sea seres extraterrestres o seres espirituales o seres dimensionales o adimensionales. O un perro, me da igual. La era del contacto íntimo con lo extraordinario, que no tiene por qué ser extravagante ni tampoco superlativo, tiene que ser simplemente eso, porque nosotros lo hacemos así, extraordinario. Pues se encuentran aquí precisamente, y vamos a dejar atrás todos esos mitos hollywoodienses acerca de seres en forma de langosta que tripulan naves sofisticadas, pero que tienen además un aspecto absolutamente insectoide. Mitos que confunden y que crean todo tipo de diásporas. Vamos a dejar atrás todo ese tipo de teorías acerca de que se encuentran aquí algunos por intentar vivir nuestra energía con una especie de tubo inmaterial por el que succionan las emociones. Vamos a dejar atrás todo eso y seamos serios. Somos miembros de una familia universal que hemos olvidado hasta el punto de que olvidamos la nuestra. No hemos olvidado simplemente la familia cósmica, también la familia doméstica y la familia propia. No sé si se siguen viendo algunos vídeos. Sí, vamos a abre en general. ¿Solamente estos? Por ejemplo, es aquí, ahora aparecerá justo aquí, ¿lo habéis visto ascender? Lástima que no se puedan ver todos los que he traído, por un problema del ordenador, pero yo puedo facilitar mi teléfono o el correo o incluso la dirección de Universonal, y a quien esté interesado, como digo, mandarles tantos vídeos como consideréis. Pero lo importante es entender que realmente la humanidad está acercándose de una manera absolutamente inevitable a un proceso extraordinario de liberación. Y todas las teorías, como decía anteriormente, de carácter catastrofista, apocalíptico, todas estas teorías no son reales, en absoluto. Por el hecho, principalmente, de la vinculación familiar de nuestro mundo, de este planeta, con el resto de planetas que circundan nuestra propia galaxia y más allá inclusive. Hemos de entender que esto ciertamente es así. Y existe la posibilidad ahora, ofrecida por estas entidades, por estos pueblos del cosmos, existe la posibilidad de que se pueda establecer comunicaciones particulares y globales en adelante. Pero hace falta realmente un cierto interés por parte de la inmensa mayoría, un interés en poder experimentar esa comunicación. Y si eso ocurriese poco a poco, estas cosas irían cambiando. Yo he vivido experiencias increíbles en este sentido. Recuerdo, por ejemplo, en una ocasión, estando viviendo en Ibiza, tenía una relación indirecta con el Grupo Rama. No sé si conocéis el Grupo Rama. Tenía en aquellos años una relación igualmente con Sisto Paz y con otros miembros del antiguo y extinto IPRI y del Grupo Rama, como decía, en una ocasión en la cual, previo contacto, se confirmó la aparición de una de estas naves en la playa de Esvedra, en Calador. No sé si la conocéis, en Ibiza, un lugar increíble, fantástico, rodeado de todo tipo de leyendas extraordinarias. Y la confirmación de dicho supuesto encuentro en una fase de contacto se iba a dar un día a las 12 de la noche y habíamos unas 50 personas. Y efectivamente, justo a esa hora
a las 12 en punto, del mar surge una especie de bloque de pisos, horizontalmente un objeto enorme, de forma rectangular, que se eleva sobre unos 20, 30 metros, se estabiliza y después de un tiempo asciende a una velocidad increíble, dejando todo el mar lleno hasta donde se veía de pequeñas lucecitas, totalmente. Recuerdo en otra ocasión, estando igualmente en Ibiza, de noche en un contacto igualmente, que se iba a producir un sábado a las 2 de la madrugada, yendo en el coche con 3 personas más, antes de llegar al punto de encuentro, supuestamente, sobre una curva de repente, encontrarme con 2 figuras altísimas que estaban al borde del camino. Y se produce de repente una pérdida de tiempo. Eso me ocurrió el otro día, algo que aún no he entendido, no es la primera vez que me ocurre, viniendo de dar una charla en Málaga, de Málaga hacia mi localidad, hacia Laurín el Grande, antes de coger el desvío en la autovía de Cártama para ir hacia esta localidad, de repente, sin darme cuenta, aparezco, en cuestión de segundos, estando en Cártama, aparezco en Alozaina. Y llamé a mi mujer preocupadísimo porque había pasado 20 segundos. Yo fui consciente de que estaba en el cruce, iba a girar para estar en el cruce y sin darme cuenta de repente me encuentro en una gasolinera en Alozaina. Y desde ese punto a Alozaina pueden haber unos 40 kilómetros. Pasó un segundo y fue un trastorno porque me provocó una serie de pérdidas en algunos aspectos. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa en estas situaciones? Muchas personas me comentan esto y es algo muy frecuente. Estamos siendo inevitablemente ayudados muchas veces. Lo que me contaba Maribel, una compañera, hace poco, estando de noche regresando del trabajo, ver un fogonazo totalmente rectilíneo desde cierta altura del cielo hasta llegar a ella, un fogonazo de luz. ¿Qué ocurre en estos casos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Somos conscientes realmente de que, de alguna forma, nosotros estamos siendo sutilmente ayudados, empujados hacia un cambio extraordinario? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué pensáis que hay detrás del fenómeno OVNI? Independientemente de lo que creáis, ¿no admitís tal vez, como yo decía antes, de que pueda existir esa posibilidad, de que exista la necesidad de ayudar a esta humanidad a dar el salto? ¿Consideráis que es necesario? Es momento de hacernos estas preguntas. Es momento de intentar trascender. Tengo una buena amiga, catedrática de teología, que con razón afirma de que la madurez en el ser humano comienza cuando éste se formula 3 preguntas básicas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y qué hago aquí? Es más, ¿qué hay detrás del misterio? Porque existe el misterio, existe todo eso que se está investigando, pero ¿qué hay detrás? Yo me atrevo a sugerir la posibilidad de que detrás de todo misterio hay una inteligencia extraordinaria que pretende, a través de él, incentivar la fantasía humana, impedir el exceso de materialización del pensamiento, estimular la capacidad de soñar, el romanticismo espiritual y la nobleza de la mente humana. Por eso sigue habiendo fantasmas, siguen existiendo espectros, voces desconocidas, ovnis, apariciones marianas y un sinfín de señales cuya intencionalidad es rescatarnos de este excesivo enfriamiento del alma humana. Eso es lo que hay detrás de todo esto. Pero insisto, que por encima incluso de lo que pensemos, hay una inteligencia increíble tras el fenómeno OVNI y el fenómeno extraterrestre. Y esa es la idea que yo pretendía compartir e insistir en que me encantaría no solamente continuar en lo sucesivo con ese tipo de experiencias, de compartir más información en función, evidentemente, de la necesidad de cada uno, porque no tiene nada
ningún interés la presión, ni la compraventa de ideas, ni el intentar colonizar la inteligencia. Hay que comer en función de nuestra hambre, y eso es evidente. Pero cualquiera que tenga interés, aquí están estos vídeos, no se han podido mostrar ni siquiera la mitad de ellos, los fotogramas y toda la información que yo tengo en torno a los últimos 20 años de experiencia por mi parte con estos seres también. Pero es importante entender que si cada uno tiene una serie de alimentos que compartir con el resto, es momento de cuando tengamos ciertamente hambre para poder compartirlos. Y esta es mi propuesta, la necesidad de entender esa información. Curiosamente, solamente cuando la persona viaja, mental o físicamente, es cuando se hace tolerante. Curiosamente. Pero hay dos formas de viajar. La más simple no vale para nada, que es el desplazamiento físico de un organismo. La única forma interesante de viajar es hacia adentro. Pero para ello es importante obtener una información que nos permita encontrar las llaves que abren el interior. Y eso es lo más importante. No quiero insistir más con este tipo de retórica, porque ya ha llegado mi turno. Lamento la pesadez de mi discurso y haberos aburrido mortalmente. Muchísimas gracias por escucharme y espero que tengáis paciencia y que sigáis investigando. Gracias. Gracias.